Bueno, tengan muy buenas noches a todos. El día de hoy lo que vamos a ver es, bueno, si bien hemos estado viendo los valores, los principios, algunas circunstancias en las que se puede aplicar la ética, esta noche a lo que nos vamos a abocar es más bien hacer una reflexión en diferentes contextos y condiciones de la ética. Entonces necesito que sean muy participativos y me expresen su opinión para ir considerando las características que se están dando en nuestra sociedad en la incorporación de la modernidad, pero también encontrarle una función práctica a la ética en estos contextos. Entonces me van a avisar. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Sí, se lo escucha. Muy bien, gracias. Me van a avisar si se logra incluso ver la pantalla, si no se queda en un solo slide. Es cosas importantes. Bueno, entonces lo que se nos plantea dentro del análisis de la ética es que el primer arte que se debe aprender, sobre todo a aquellos que aspiran al poder, es ser capaces de soportar el odio, porque no todo el tiempo ni todos van a estar de acuerdo con tus planteamientos. Pero entonces empecemos a hacer una reflexión ética sobre cuáles son las condiciones actuales en la que vamos a hacer el análisis de la ética. Lo que se nos plantea es que en un mundo, en la modernidad en la que estamos viviendo, donde empezamos a depender de algoritmos, de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos, la ética humana sigue siendo una de nuestras herramientas más poderosas, que incluso tiene la capacidad de competir con la tecnología, porque lo que va a demostrar es nuestro interior humano y la forma en que desde esa humanidad podemos tomar decisiones. En ese contexto, quiero preguntarles, ¿ustedes han visto esta serie de Black Mirror? Personalmente, no, Liz. No. ¿Y más o menos sabes de lo que trata? No, ni idea. Tampoco. Bueno, en realidad sí tienen la oportunidad de ver, son varios capítulos, eh, varios cuestionamientos reflexivos. Lo que nos dice es que en esta nueva sociedad cada vez nos vemos más en lo que ellos llaman un espejo negro. Y este espejo negro generalmente está roto y está fragmentado. Entonces no muestra en su totalidad la realidad, sino empieza a mostrar pedazos de realidades diferentes o de realidades que se van acomodando. Y la gran pregunta, por lo menos desde el punto de vista de la ética que a mí me surge, ¿cuál es ese espejo negro en el que nos miramos todos los días? ¿Cuál me podrían decir que es? ¿Qué Eh, les hace pensar en un espejo negro? Al cómo te ven los demás. Sí, y a través de qué espejo negro nos ven los demás. Es que todas las personas solo vemos los errores de las demás personas. No vemos en realidad cómo son en realidad.
Excelente. Yo no sé si solo vemos su lado, o sea, su lado negativo, también vemos su lado positivo, pero son partecitas de la realidad. No vemos cuál es su día a día, porque a través de los estados, a través de los posts, a través de los videos que hacen en TikTok, sí conocemos una partecita de esa persona, pero su realidad no la conocemos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos espejos negros? Yo les aseguro que la mayoría de ustedes, bueno, yo diría que todos tienen estos espejos negros. No solo en sus casas, sino también en sus trabajos. También cuando salen a la calle los llevan. Asúmanlo como una adivinanza. ¿Cuál puede ser el espejo negro? ¿Quieren más pistas? El espejo negro muestra también una parte de tu realidad, de tu vida, de tu ser. Pero ese espejo negro también muestra la vida de los otros. ¿Dónde encuentro un espejo negro? Nada. A ver, apaguen la pantalla de su celular. Ese es el espejo negro. Apaguen la pantalla de su televisor. Ese es el espejo negro. Si apagamos la pantalla igual de la computadora, esos son los espejos negros que ahora están influenciando en un mundo donde estamos dependiendo del Google, estamos dependiendo de las inteligencias artificiales, estamos dependiendo de si tenemos internet o no, pero en esta nueva forma de interrelacionarnos será importante la ética. Desde nuestro punto de vista, sí, sigue siendo una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque si bien vivimos en un mundo hiperconectado y fragmentado, incluso en el tema moral, donde solo nos interesa una parte de la realidad, solo queremos, si quieren, recibir o administrar o apreciar un contenido que dure menos de 60 o 30 segundos, esto también está influenciando nuestra forma de vida, nuestra retención. Entonces hay nuevas tecnologías que están empezando a crear nuevos dilemas, que a lo mejor desde el mundo de la filosofía sí fueron previstos, pero no fueron graficados de la forma en que actualmente los estamos viviendo. Entonces, no solo se trata de cuál va a ser nuestra conducta ética, sino va a ser importante también cuál es nuestro tipo de diversidad cultural y cómo esta diversidad, tanto cultural, tanto social, tanto económica, nos va a traer nuevos desafíos en el tema de la convivencia. Entonces, algunos incluso nos hablan, y les hablo nacionalmente, de tener un gobierno digital, de ya no depender tanto de las personas, sino basarnos más en aplicaciones. Y esto está influenciando incluso a nuestra vida cotidiana y a nuestro país. Entonces,
cada vez tenemos que enfrentarnos más a dilemas éticos sobre cómo vamos a interrelacionarnos como personas. Entonces ahí la duda se va a centrar en cómo podemos vivir bien, cómo podemos interactuar de una forma conjunta en medio de la generación de tantas diferencias y aspectos complejos dentro de la vida. Entonces, desde la ética nos vamos a preguntar si existe una moral universal. Ya habíamos hablado que la moral era la forma más básica de identificar qué era lo bueno y lo malo y que nacía desde nuestra familia y era la que no se cuestionaba, simplemente se cumplía en base a lo que te dictaban tus padres, a lo que te dictaban en la escuela, a lo que te dictaban en el barrio. Entonces ahí surgen dos corrientes muy interesantes. Una es la del universalismo, que sí, él acepta el universalismo, que hay valores comunes en toda la humanidad y va tratando de identificarlos. Por ejemplo, en nuestra carrera específicamente o en nuestra profesión, ¿de qué valores habíamos hablado principalmente que debemos usar? ¿Se acuerdan? Eran 4. O estoy sin conexión o me han dejado de escuchar. ¿Están ahí? ¿O mi micrófono está apagado? No, están ahí. Álvaro, ¿de qué valores te acuerdas que usamos dentro de la administración y podemos decir que tienen también un carácter universal porque agrupan a otros? Listen, si no me equivoco, es el respeto, la responsabilidad, la justicia y la honestidad. Excelente, muchísimas gracias y gracias por participar. Ya estaba por sacar la lista. Muy bien. Entonces, lo que nos dicen es que hay valores universales desde esta corriente universalista, donde nos dice que como seres humanos siempre vamos a velar por proteger la vida, vamos a ser compasivos, vamos a buscar la verdad. Pero esto será cierto, por ejemplo, sabemos que hay una prohibición universal del asesinato, pero eso será suficiente para asegurar de que no hay asesinatos en el mundo. ¿Hay asesinatos en el mundo o no? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué no están queriendo participar? ¿Se puede repetir la pregunta? Hay dos corrientes, una universal
y una que nos habla del relativismo cultural. Esta corriente universal nos dice que hay valores comunes en toda la humanidad, que tenemos como un consciente colectivo. Todos tenemos dentro nuestro ser una visión moral de que debemos acatar y cumplir con ciertas normas y reglas que vienen desde la familia. Nos ponen como ejemplo el cuidar la vida, prohibir los asesinatos, ser compasivo, decir la verdad. ¿Ustedes están de acuerdo con esa corriente universal? Todos los seres humanos cuidamos la vida, por eso no hay asesinatos, por eso todos somos compasivos, por eso todos dicen la verdad. ¿Creen que es así? No, Liz, lastimosamente no. Si no, no habría pues asaltos con asesinatos, no habría, no habría problemas en que solo se juzga a unos y no a otros. Entonces, es una corriente interesante, pero no podemos decir que es universal. No todos la cumplen, sino este sería un mundo ideal. Entonces, hay otra corriente que dice, no es así. No hay un consciente colectivo donde todos pensemos igual, sino más bien hay un relativismo cultural. ¿Y en qué va a consistir el relativismo cultural? Va a depender de, según esta corriente, de afirmar que uno va a definir qué es lo correcto de lo incorrecto a partir de cuáles han sido los principios o si quieren las normas que cada cultura le ha dado al ser humano dentro de su familia, dentro de su escuela, dentro de su barrio. Entonces, si en mi país la poligamia, es decir, tener más de un esposo o una esposa, es aceptada, es correcto. Pero si en otra cultura la poligamia es rechazada, es tomada como incorrecta y sancionada, bueno, pues va a depender de cuáles sean las leyes de ese país. ¿Estarían ustedes de acuerdo con este relativismo cultural? ¿Creen que es cierto? Sí, Liz, porque como usted dice, en algunas culturas o sitios como en Turquía se puede casar hasta con 4 personas y acá es algo mal visto. Excelente, muy bien. Pero ahora la pregunta dentro de esta reflexión ética de las condiciones generales que estamos tomando, ¿qué pasa cuando uno migra? Si hay un relativismo cultural, yo estoy saliendo fuera de mi cultura y a lo mejor lo que para mí era correcto, como bien dices, en esa otra sociedad es incorrecto. ¿Qué cumplo? ¿Cuál de las dos cumplo? ¿Por qué? Bueno, yo cumpliría en donde voy, así que si me voy a otro sitio, trataría de adaptarme. Ya, ya. Pero no es también el caso pleno, ¿no? Por eso es que hay este tema de los problemas migratorios. ¿Por qué? Porque estamos migrando a sociedades como Inglaterra, como Estados Unidos, que tienen mano de obra y desde su noción de relativismo cultural hay una superioridad racial, tecnológica, en la que nos quieren delimitar
y encerrar en ciertos espacios donde solo podamos trabajar en lo que ellos deciden. Ese tipo de conductas que son propias de ese lugar, ¿estarías de acuerdo con ellas? Um, Siempre habría un pero, ¿no? Dicen. Claro, ¿cuál sería el pero? Eh, no me gustaría que me impusieran ciertas reglas, pero eh, bueno, yo veía una novela así de Turquía y había esa, para casarse con una persona, el de convertirse. Te podías convertir a su religión. Pero ahí tenías que aceptar al convertirte a esa religión. Qué interesante lo que dices. Al convertirte a esa religión estabas aceptando todas las normas y costumbres de la religión, ¿verdad? Sí, Entonces sí era una sociedad machista en la que no podías salir sola a la calle, en la que no podías hacer compras mostrando el pelo, en la que tenías que hacer caso sin chistar al esposo, eran normales. Hay entonces ese tipo de conflictos. ¿Cuál sería entonces la alternativa al no estar de acuerdo con el universalismo y no estar de acuerdo con el relativismo? Lo que nos queda es tratar de ir al mínimo universal, es decir, aceptar ambas versiones, pero desde una forma crítica. Es decir, fomentar la defensa de los derechos humanos y reconocer cuáles son los máximos culturales diversos. Ahora, esto en nuestra vida cotidiana, pero también nos podemos enfrentar con estos problemas cuando existe el ingreso de un capital internacional que también va a venir con ciertas ideas preestablecidas en las que tenemos que negociar cuál va a ser mi mínimo universal en los derechos del trabajador, en el tema de las gratificaciones, en el tema de los horarios. Entonces sí nos vamos a enfrentar a este tipo de conductas y tenemos que tener una posición, no solo como profesionales, sino también como trabajadores integrantes de ciertas instituciones que nos van a dar un código de conducta o un código de ética. En cuanto a lo anterior que has dicho, me ha parecido excelente, porque ahora la duda se va a concentrar en quién es, pues, el que va a definir qué es lo correcto de lo incorrecto. Y aquí, como sociedades, como pueblos, siempre hemos tratado de acudir a las fuentes tradicionales de la autoridad. ¿Quiénes eran entonces estas fuentes tradicionales que además podían decidir qué era lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto? Eran la religión, ahora vamos a hablar de algunas características, por ejemplo, de la religión católica, la de tradición cultural, es decir, una administración del poder jerárquica en la que los sabios, los malcus o los reyes, dependiendo la cultura, es quien iban a dictaminar qué era lo moralmente correcto y qué era lo incorrecto. Y ya con el avance, digamos, de estos grupos hacia la construcción de un Estado, iban a ser las constituciones políticas o quienes administraban la constitución o administraban el territorio,
quienes iban a definir qué era lo correcto de lo incorrecto. Entonces aquí también se han empezado a generar ciertos problemas porque desde el punto de vista social, incluso las migraciones, la conquista y demás, empezaron a develar conductas que no para todos eran correctas. Ustedes saben lo que era el derecho de pernada. ¿Alguna vez habían escuchado ese término? No, Lisa. Nada, ni en películas. Bueno, les cuento. El derecho de pernada consistía en que el señor feudal o el patrón que administraba cierto territorio tenía la posibilidad de cuidar y dotar de tierras, de trabajo a la población que vivía dentro de su territorio. Y le daba seguridad, le daba la posibilidad de trabajar y demás. Pero él, como señor feudal en la Edad Media, tenía la posibilidad de decidir si se podían casar entre pares. Entonces, es el que podía ejercer el derecho de la primera noche con la futura esposa, tenerla él, es decir, tener relaciones sexuales la primera noche con la esposa del siervo, pese a que éste no se había casado. Entonces, esto también se lo atribuye al tema de los curas. El cura era el que tenía que enseñar a la mujer cómo iba a tratar a su futuro esposo. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con que sus jefes o sus patrones tengan ese derecho por una tradición cultural o porque religiosamente se veía como correcto? No, licenciado. Entonces, fue ese hecho en el que se causó sentimientos, dolor, rabia, y por eso es que hay un enfrentamiento con estas fuentes de autoridad que al tener la posibilidad de que sea su decisión la que se asuma, hacían un abuso del poder. Ahora, si bien esto es extremo en cuanto a la religión o al ejercicio del poder, también se da de alguna forma todavía en nuestros contextos. O sea, a partir de tu afiliación se puede decidir si vas a acceder al cargo o no. ¿Quién es el que define eso? ¿Quién define que sin importar cuál sea tu formación o cómo hayas postulado a determinado cargo, si vas a asumir o no el puesto? Entonces, de forma crítica también debemos cuestionarnos si estas fuentes de autoridad moral son las correctas, ya sean religiosas, ya sean culturales
o sean las mismas reglas de juego que están inscritas dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque en algunos casos, dependiendo de la administración del poder o de ese abuso de autoridad, se llega a cumplir las leyes del Estado o incumplir en función a ciertos intereses. Entonces, estamos hablando de ética, les estoy pidiendo que tengan un comportamiento honesto, justo, respetuoso y responsable, pero hay ciertos contextos, ciertas administraciones que no lo hacen. Entonces, ¿cómo voy a poder utilizar la ética como herramienta que me libere de todas estas tradiciones y abusos del poder? Por eso es que nos estamos cuestionando a través de esta clase ante qué circunstancias nos vamos a enfrentar en el exterior y no simplemente el que yo les justifique que hay que acatar estos principios, sino ver cómo los podemos utilizar en ciertos contextos. Actualmente, en conjunto de la población y también de forma histórica, ha habido una crisis de acatamiento a estas autoridades morales, ya sea porque hemos empezado a criticar cómo son las sociedades secularizadas, hemos empezado a develar cuál es el comportamiento de algunos administradores de la religión, como los curas y sus abusos, principalmente con las mujeres, los niños, con la globalización que nos empieza a mezclar tradiciones, pero fundamentalmente con los valores occidentales, donde el individualismo, que ya lo habíamos visto en sus características, te dice que tú eres quien debe decidir en función a lo que es bueno para ti. Y todavía vivimos este tipo de enfrentamientos y crisis de autoridad, pero se dan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el cuestionamiento a el discurso o las homilías que se dan desde el punto de vista religioso, del discurso o mensaje que se da a través de los medios de comunicación, que como en el ejemplo no tratan de ayudar, sino administrar el dolor ajeno para generar riquezas. Entonces, no das una ayuda si no quieres mostrar desde tu individualismo de personaje público, exitoso, que hay una miseria humana y la puedes demostrar sin ni siquiera involucrarte en sus necesidades. Entonces, se empieza a generar un debate sobre si realmente lo que decide la religión, el Estado o la persona es lo que finalmente es correcto. Eso quiero que se les quede como parte de una crítica no solo social, sino a nuestras propias vidas y cómo vamos interrelacionando con el poder, con el conocimiento. Entonces siempre tengan una actitud crítica, cuestionen lo que se les está diciendo, contextualícenlo dentro de su territorio, dentro sus tradiciones, dentro las reglas del juego que les han impuesto como Estado, dentro su propia religión. Y pese a que esto es tan moderno y va aumentando en una crisis de valores que incluso como sociedad estamos reconociendo, ha habido
filósofos como Platón que veían venir este tipo de dilemas éticos en función a la toma de decisiones. Y ahí quiero que sean honestos y me digan si conocen, han escuchado o han visto el tema de la caverna de Platón. ¿Conocen el mito de la caverna de Platón? De mi parte no, licenciado, primera vez que escucho. No. ¿Quién conoce? ¿Quieren que se los cuente o quieren verlo? Podemos verlo. Lo veremos, pero por favor pónganle mucha atención porque en función a este mito es que vamos a tratar de comparar con nuestra realidad en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Me avisan si hay audio todo ya, por favor. Hace mucho, mucho tiempo, había una cueva oscura y profunda escondida dentro de una montaña. ¿Sí se escucha? Sí, licenciado, se escucha. Montaña gigante. Esta cueva era muy especial porque guardaba un secreto que cambiaría la forma en que entendemos el mundo. En lo más profundo de la cueva, donde nunca llegaba la luz del sol, vivían unos prisioneros. Estos hombres y mujeres habían nacido y crecido en la oscuridad, atados con cadenas desde siempre, sin poder moverse ni voltear la cabeza. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, nunca habían visto la luz del día ni la belleza del mundo exterior. Los prisioneros estaban sentados en fila, de espaldas a la entrada de la cueva, mirando fijamente a la pared de piedra que tenían enfrente. Detrás de ellos había una fogata grande que hacía sombras en la pared, y los prisioneros veían esas sombras todo el tiempo. Entre el fuego y los prisioneros había un camino elevado por el que pasaban constantemente figuras portando todo tipo de objetos, estatuas de animales, plantas y personas hechas de madera y piedra. Estas figuras, al pasar frente al fuego, proyectaban sus sombras en la pared que los prisioneros contemplaban incesantemente. Para los cautivos, estas sombras eran la única realidad que conocían. Nunca habían visto otra cosa, nunca habían experimentado el mundo más allá de esas formas oscuras y cambiantes en la pared de roca. Para ellos, esas sombras eran la vida misma, el universo entero contenido en esos contornos difusos y en constante movimiento. Los prisioneros habían desarrollado un lenguaje propio para describir las sombras que veían. Nombraban cada forma, cada movimiento, creando historias y teorías sobre el significado de esos patrones cambiantes. Algunos se consideraban sabios, capaces de predecir cuándo aparecería cierta sombra o qué forma tomaría la siguiente. Otros competían para ver quién podía recordar la secuencia más larga de sombras, creyendo que en esa habilidad residía la verdadera sabiduría. Pero entre los prisioneros había uno, un joven llamado Aletheia, que era muy curioso y quería aprender más que los demás. Aletheia no se conformaba con solo mirar las sombras y decir qué eran. Él quería entender qué significaban esas sombras. Quería saber más de lo que sus ojos podían ver. Todos los días y todas las noches, Aletheia miraba las sombras con mucha atención, y eso preocupaba a los otros prisioneros. Mientras los demás se divertían adivinando qué sombra venía después, Aletheia buscaba cosas más importantes, como conexiones secretas entre las formas que se movían en la pared. «¿No os habéis preguntado nunca», decía Aletheia a sus compañeros, «¿de dónde vienen estas sombras? ¿Qué hay más allá de la pared que contemplamos?» Sus palabras eran recibidas con risas y burlas.
«Más allá de la pared», respondían los otros prisioneros. «No existe nada más allá de la pared. Estas sombras son todo lo que hay, todo lo que siempre ha existido y todo lo que existirá». Pero Aletheia no se dejaba disuadir. En su mente comenzó a formarse la idea de que debía haber algo más, algo que explicara la existencia de esas sombras que tanto fascinaban a sus compañeros. Un día, mientras Aletheia estaba sumido en sus pensamientos, ocurrió algo extraordinario. Uno de los prisioneros, por razones que nadie pudo explicar, logró liberarse de sus cadenas. Quizás fue un descuido de sus captores, o tal vez la fuerza de voluntad del prisionero finalmente superó la resistencia del metal. Sea como fuere, el hecho es que, por primera vez en su vida, uno de los cautivos era libre de moverse. El prisionero liberado, aturdido y confundido, se puso de pie con dificultad. Sus músculos, atrofiados por años de inmovilidad, protestaban con cada movimiento. Con pasos vacilantes comenzó a girarse, alejándose de la pared que había sido su único mundo durante toda su vida. Lo que vio lo dejó sin aliento. El fuego, esa fuente de luz que nunca antes había contemplado directamente, lo cegó momentáneamente. Sus ojos, acostumbrados solo a la penumbra y a las sombras, ardían ante la intensidad de la llama. Poco a poco, mientras sus ojos se adaptaban a la nueva realidad, el prisionero liberado comenzó a distinguir las figuras que pasaban por el camino elevado. Vio las estatuas, los objetos que proyectaban las sombras que había observado durante toda su vida. Y más allá, en la distancia, pudo vislumbrar la entrada de la caverna, un punto de luz brillante que prometía un mundo aún más grande y desconocido. Abrumado por esta revelación, el prisionero liberado se volvió hacia sus compañeros, aún encadenados y mirando la pared. «Amigos míos», exclamó con voz temblorosa, «no podéis imaginar lo que acabo de ver. Las sombras no son más que proyecciones de objetos reales. Hay un mundo entero más allá de esta pared, un mundo que nunca hemos conocido». Sus palabras fueron recibidas con incredulidad y hostilidad. Los otros prisioneros, incapaces de comprender o aceptar lo que su compañero les decía, lo acusaron de estar loco, de haber sido corrompido por alguna fuerza maligna. «¡Mentiroso!», gritaban. «¡Traidor! ¿Cómo te atreves a cuestionar la realidad que todos conocemos? Las sombras son todo lo que existe, todo lo que importa». El prisionero liberado, descorazonado por la reacción de sus compañeros, decidió que debía mostrarles la verdad. Con gran esfuerzo, comenzó a liberar a uno de ellos, tirando de sus cadenas y ayudándolo a ponerse de pie. Pero el prisionero recién liberado, en lugar de agradecer su nueva libertad, se resistió violentamente. El dolor en sus ojos al mirar el fuego, la confusión ante este nuevo mundo que se abría ante él, era demasiado para soportar. Prefería volver a la seguridad de sus cadenas, a la familiar comodidad de las sombras en la pared. Aletheia, que había observado toda la escena en silencio, sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y temor. Por un lado, la confirmación de que existía algo más allá de las sombras lo llenaba de una alegría indescriptible. Por otro, la reacción de sus compañeros le hacía temer las consecuencias de buscar la verdad. El prisionero que había sido liberado primero, viendo que sus esfuerzos por convencer a sus compañeros eran en vano, tomó una decisión radical. Con pasos decididos, se dirigió hacia la entrada de la caverna, hacia esa luz brillante que prometía un mundo nuevo y desconocido. A medida que se acercaba a la salida, la luz se hacía más intensa, más cegadora. El dolor en sus ojos era casi insoportable, pero el deseo de conocer, de ver más allá de las sombras, lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el prisionero emergió de la caverna. La luz del sol, brillante y cálida, lo envolvió por completo. Al principio, el dolor en sus ojos era tan intenso que cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Pero poco a poco, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a vislumbrar el mundo que lo rodeaba.
Lo que vio lo dejó sin aliento. El cielo azul, gigantesco e infinito. Las montañas majestuosas que se alzaban en la distancia. Los árboles mecidos por la brisa. Sus hojas de un verde brillante que nunca antes había imaginado. El canto de los pájaros. El murmullo de un arroyo cercano. El aroma de las flores silvestres. El prisionero liberado se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar la belleza y la complejidad del mundo que se desplegaba ante sus ojos. Cada nuevo detalle que descubría lo llenaba de asombro y maravilla. Las nubes que se movían lentamente en el cielo, los insectos que zumbaban entre las flores, la textura de la hierba bajo sus pies descalzos. Pasaron horas, tal vez días, mientras el ex prisionero exploraba este nuevo mundo. Aprendió a distinguir los colores, a reconocer las diferentes formas de vida que lo rodeaban. Comprendió el ciclo del día y la noche, maravillándose ante la luna y las estrellas que aparecían en el cielo nocturno. Y con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva comprensión, sentía que su mente se expandía, que su percepción de la realidad se transformaba de maneras que nunca había imaginado posibles. Pero a medida que su asombro y alegría crecían, también lo hacía un sentimiento de responsabilidad. Pensaba en sus compañeros, aún encadenados en la oscuridad de la caverna, contemplando las sombras y creyendo que eso era todo lo que existía. Sentía la necesidad imperiosa de volver, de compartir con ellos lo que había descubierto, de liberarlos de su ignorancia. Con el corazón lleno de voluntad, el ex prisionero decidió regresar a la caverna. Sabía que no sería fácil. Sus ojos, ahora acostumbrados a la luz del sol, tendrían que readaptarse a la oscuridad. Y lo que era aún más difícil, tendría que encontrar una manera de hacer que sus compañeros comprendieran y aceptaran esta nueva realidad. Al entrar nuevamente en la caverna, la oscuridad lo envolvió como un manto pesado. Sus ojos, cegados por la penumbra, apenas podían distinguir las formas familiares. Tropezando y tanteando las paredes, se acercó a sus antiguos compañeros de cautiverio. «Amigos míos», dijo con voz temblorosa por la emoción. «He visto cosas maravillosas, cosas que jamás hubiera podido imaginar. Hay un mundo entero más allá de esta caverna, un mundo lleno de luz, color y vida». Pero sus palabras fueron recibidas con burlas y desprecio. Los prisioneros, aferrados a la única realidad que conocían, se negaban a creer en la existencia de algo más allá de sus sombras familiares. «¡Mentiroso!», gritaban. «Has perdido la razón. No existe nada más allá de estas paredes, nada más allá de las sombras que vemos». El ex prisionero, desesperado por hacerles entender, intentó describir lo que había visto. Habló del sol, de los árboles, de los animales que corrían libremente, pero sus palabras carecían de sentido para aquellos que nunca habían experimentado tales cosas. Incluso Aletheia, que siempre había sospechado que había algo más allá de las sombras, encontraba difícil creer en las maravillas que describía su compañero. La realidad que les presentaba era tan vasta, tan diferente de todo lo que conocían, que resultaba casi imposible de comprender. El ex prisionero, viendo la incredulidad en los ojos de sus compañeros, comprendió que las palabras no serían suficientes. Decidió que la única manera de hacerles entender era mostrándoles, liberándolos uno por uno y guiándolos hacia la luz. Comenzó con Aletheia, cuya mente abierta y curiosa lo hacía el candidato ideal para esta transformación. Con cuidado y paciencia, le quitó las cadenas y lo ayudó a ponerse de pie. Aletheia, aunque temeroso, se dejó guiar por su compañero. El dolor en sus ojos al ver el fuego, la confusión ante los objetos que proyectaban las sombras, todo era abrumador. Pero la promesa de un mundo más allá, de una verdad más profunda, lo impulsaba a seguir adelante. Paso a paso, Aletheia y su guía se acercaron a la entrada de la caverna. La luz, cada vez más intensa, hacía que Aletheia quisiera retroceder, volver a la seguridad de la oscuridad familiar. Pero su compañero lo alentaba, asegurándole que el dolor era temporal,
que la recompensa valdría la pena. Finalmente emergieron de la caverna. Aletheia, cegado por la luz del sol, cayó de rodillas, su cuerpo temblando por la intensidad de la experiencia. Poco a poco, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a ver el mundo que lo rodeaba. La reacción de Aletheia fue aún más intensa que la de su compañero. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras contemplaba el cielo, los árboles, las montañas en la distancia. Cada nuevo descubrimiento lo llenaba de asombro y alegría. ¿Cómo es posible?, susurraba Aletheia, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pude vivir toda mi vida sin saber que esto existía? Su compañero, sonriendo con comprensión, le explicó que lo que veían era la verdadera realidad, que las sombras en la caverna no eran más que pálidos reflejos de este mundo inmenso y hermoso. Aletheia pasó días explorando este nuevo mundo, maravillándose ante cada descubrimiento. Aprendió sobre el ciclo de las estaciones, sobre las diferentes formas de vida que habitaban la Tierra. Comprendió conceptos que antes le eran totalmente ajenos: el tiempo, el espacio, la causalidad. Pero al igual que su compañero antes que él, Aletheia sentía la responsabilidad de compartir este conocimiento con los demás prisioneros. Sabía que no sería fácil, que se enfrentaría a la incredulidad y el rechazo. Pero también sabía que no podía dejar a sus compañeros en la ignorancia, condenados a una vida de sombras cuando existía un mundo tan maravilloso fuera de la caverna. Con renovada determinación, Aletheia y su compañero regresaron a la caverna. Esta vez, armados con la experiencia y el conocimiento adquirido, estaban decididos a liberar a los demás prisioneros, sin importar cuán difícil fuera la tarea. Al entrar en la caverna, la oscuridad los envolvió nuevamente. Pero esta vez, sus ojos, acostumbrados a la luz del sol, podían distinguir más detalles en la oscuridad. Veían las cadenas que ataban a sus compañeros, el fuego que proyectaba las sombras, los objetos que pasaban por el camino elevado. Se acercaron a los prisioneros que seguían contemplando las sombras en la pared, ajenos a la presencia de sus antiguos compañeros. «Amigos», comenzó Aletheia con voz suave pero firme. «Hemos regresado para liberaros. Hay un mundo más allá de estas paredes, un mundo que supera vuestra imaginación». Los prisioneros, sorprendidos por la voz familiar pero cambiada de Aletheia, se agitaron en sus cadenas. «¿Aletheia?», preguntó uno de ellos. «¿Eres tú? ¿Qué te ha pasado? Tu voz suena diferente». Aletheia sonrió, aunque sabía que sus compañeros no podían verlo. «He visto la verdad, amigos míos. He visto el mundo real, del cual estas sombras no son más que pálidas imitaciones». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos prisioneros se burlaban, otros escuchaban con atención, intrigados por el cambio en su antiguo compañero. Aletheia y su compañero comenzaron la ardua tarea de liberar a los prisioneros, uno por uno. Con cada liberación se enfrentaban a una nueva batalla. Algunos se resistían violentamente, aterrorizados por el dolor en sus ojos al ver el fuego y los objetos reales. Otros se dejaban guiar con curiosidad, ansiosos por descubrir la verdad que Aletheia les prometía. El proceso fue largo y agotador. Días, semanas, tal vez meses pasaron mientras Aletheia y su compañero trabajaban incansablemente para liberar y educar a los demás prisioneros. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad. Algunos prisioneros, incluso después de ser liberados y llevados a la entrada de la caverna, se negaban a salir. El miedo a lo desconocido, el dolor de la luz, era demasiado para ellos. Preferían volver a la seguridad de sus cadenas, a la familiaridad de las sombras en la pared. Pero no todo era armonía y progreso. Entre los prisioneros que se negaban a ser liberados, surgió un líder. Este hombre, al que llamaremos Skotadi, veía la misión de Aletheia como una amenaza a su forma de vida. Skotadi había sido uno de los sabios de la caverna, respetado por su habilidad para predecir e interpretar las sombras.
La idea de que todo su conocimiento fuera una ilusión era más de lo que podía soportar. «No escuchéis a estos traidores», gritaba Skotadi a los prisioneros que aún permanecían encadenados. «Quieren destruir nuestra forma de vida, quieren arrebatarnos todo lo que conocemos y amamos. Las sombras son nuestra realidad, nuestra verdad». Sus palabras encontraron eco en muchos de los prisioneros, temerosos del cambio y del dolor que implicaba enfrentarse a una nueva realidad. Se formaron dos bandos en la caverna: los que buscaban la verdad y la libertad, y los que se aferraban a la ilusión de las sombras. Aletheia se enfrentó a un dilema moral. ¿Era correcto forzar la verdad sobre aquellos que no la deseaban? ¿El conocimiento y la libertad eran un derecho o una elección? Después de mucha reflexión, Aletheia llegó a una conclusión. No podía obligar a nadie a aceptar la verdad, pero tampoco podía negar la oportunidad a aquellos que estaban dispuestos a enfrentarla. «Amigos míos», dijo Aletheia, dirigiéndose a todos los habitantes de la caverna, «no estoy aquí para destruir vuestra forma de vida, sino para ofreceros una elección. Aquellos que deseen permanecer aquí, contemplando las sombras, son libres de hacerlo. Pero aquellos que quieran conocer la verdad, que quieran ver el mundo en toda su belleza y complejidad, tienen la oportunidad de hacerlo. La elección es vuestra». Sus palabras tuvieron un impacto profundo. Algunos prisioneros, inspirados por la honestidad y la compasión de Aletheia, decidieron dar el paso hacia la libertad. Otros, aún temerosos pero curiosos, pidieron más información antes de tomar una decisión. Skotadi y sus seguidores, sin embargo, se mantuvieron firmes en su rechazo. Decidieron permanecer en la caverna, contemplando las sombras, convencidos de que esa era la única realidad que importaba. Aletheia respetó su decisión, aunque su corazón se entristecía al pensar en las maravillas que estos prisioneros nunca conocerían. Pero sabía que la verdadera libertad incluía la libertad de elegir, incluso si esa elección significaba permanecer en la ignorancia. Y así, el mito de la caverna, nacido de la mente brillante de un filósofo, se convirtió en una parábola universal sobre la naturaleza del conocimiento, la percepción y la realidad. Excelente. ¿Dudas? ¿Alguna aclaración? ¿Les ha quedado algo? Todo claro, licenciado. Lo que un poco me ha confundido a mí con las imágenes es que, o sea, si bien estaban encadenados, no es que estaban con una cadena suelta, solo como cuando los castigan viendo la pared. Era así el castigo, o sea, no podías mover tu cuello, no podías ver quién estaba a tu lado, solo veías la especie de muro que tenías al frente, y claro, como atrás estaba el fuego, pasaban también por detrás de la cueva ciertos mercaderes, entonces pasaban con sus bultos y lo que veían ellos era como una especie de monstruos, ¿no? Gente con joroba, si estabas pasando con tu burro te veían como gente con dos cabezas, o sea, solo veían lo que estaba pasando a través del fuego y la proyección de la sombra. Ahora, ¿qué mensaje les ha dejado? ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes? Que primero cada uno veía, los dos grupos veían desde su perspectiva y eran muy escépticos, estaban
no sé si zona de confort, y no querían ver más adelante, ¿no? Más allá. Excelente. También dicen que cada persona decide, ¿no? Si, bueno, decidía si salir y ver o quedarse. Muy bien. ¿Y de qué crees que depende esa decisión? Del miedo. Bueno, usualmente todas las personas tenemos miedo al fracaso, ¿no? Así que yo creo que proviene de ello. Del miedo. Sí, Interesantísimo. Desde el punto de vista de la ética, supuestamente, de donde vienen estas decisiones son de tus fuentes tradicionales de autoridad. La religión es la que a través del miedo, muy interesante tu participación, te dice que va a haber un castigo en función a cómo va a ser tu comportamiento. Culturalmente, siempre hemos estado así, encadenados, viendo las sombras. ¿Para qué vamos a salir? Lo que también de una forma muy coherente y correcta han dicho, ¿por qué tengo que salir de mi zona de confort? No sé qué peligros me esperan allá afuera de la cueva o de la caverna. O leyes, si quieren, al tratar de liberarlos, empiezan a delegar su libertad también a estos esclavos y darle una jerarquía a ciertos representantes. Entonces, a partir de lo que ellos decidan es que todos van a asumir no salir de la cueva o sí salir. Entonces, aquí es donde tenemos que de una forma crítica también ver cuáles son los mensajes y estos pueden ir cambiando, pueden ser de un malco, un corregidor, un gobernador, luego un ministro, presidente, según se vaya dando el desarrollo de nuestras organizaciones, hay que ser también crítico en esa delegación de libertades que le estamos dando a nuestros representantes. Entonces, en ese mismo entorno, ¿a ustedes les gustaría salir de la caverna o quedarse en la caverna? Obviamente salir bueno, depende del criterio, como usted dice, de cada persona, y, pero principalmente salir de la caverna, ¿no? Para conocer muchas cosas. Claro, pero igual estás dependiendo de una información que te han dado, ¿no es cierto? Y en contextos como los actuales pueden también mentirte, pese a que te han pintado cómo era el mundo exterior, que había agua. No, no dice las partes importantes, como que al principio le dolían los ojos, casi sentía que se le quemaban porque la luz del sol era demasiado fuerte. Entonces, hay una serie de factores que van a intervenir en nuestra decisión. Y es justamente en la aparición de esos factores en los que debemos asumir una posición que empiezan a surgir temas como el derecho a la información, la tecnología, el control. Crean o no ustedes, hay nuevos dilemas como el tema del acceso a nuestra privacidad y a nuestra seguridad. No sé si les ha pasado, pero ustedes hacen algún comentario a través de su WhatsApp
o hacen una búsqueda de un producto en el Instagram, en el TikTok, y los empiezan a bombardear de información sobre dónde conseguir el producto, dónde está más barato, quiénes pueden hacer la importación. ¿Les ha pasado eso? Sí, Lisa. ¿Por qué crees que pasa eso? Es que, bueno, cuando buscas productos no solo lo venden en un sitio, lo venden en diferentes tiendas, hasta te aparecen de otros departamentos con envíos. Ya, y eso es porque has hecho la búsqueda. Sí, cuando buscas información, temas sobre investigar, siempre te aparecen distintos sitios y libros. Ya. A mí lo que me ha llamado la atención es que en una charla privada de WhatsApp, por ejemplo, he buscado estas fajas con varillas porque mi madre tenía una fisura en una vértebra. Y a mi sorpresa han empezado a aparecerme anuncios sobre fajas colombianas con varillas, sin varillas, eh, y una serie de información y publicidad sobre las fajas. Y entonces lo que he entendido, pero además he investigado, es que yo tengo el acceso a la información o a los medios tecnológicos a partir de un costo. Entonces, si bien yo pago los datos mensualmente, las llamadas y el uso del WhatsApp, ¿nos cobran o no nos cobran? Es como estas aplicaciones que mensualmente hay que abonar para tener la aplicación o no. Supuestamente el WhatsApp, el Facebook es gratuito, pero en la realidad no es así, sino estamos vendiendo nuestros datos y nuestras preferencias a través de la generación de KPIs. Como administración, como finanzas, ¿saben qué son los KPIs? Demasiado complicado. De una forma simple les voy a contar qué es el KPI. Son las métricas que se van utilizando para medir rendimientos de una actividad o de una estrategia que vas lanzando, sobre todo en la parte administrativa o más usada en el marketing. Entonces, donde te van extractando información a partir de los likes, a partir de las visitas, a partir de cuánto tiempo te estás quedando en el video del TikTok, si lo has scrolleado, es decir, si has pasado a la siguiente página, si te has quedado más tiempo, si lo has visto 2 veces. Entonces, esto se puede usar en tema hasta de preventas, donde estás dejando tu producto en ciertas tiendas o les estás ofreciendo un refrigerador para que refrigeren el producto, la cantidad de productos que estás dejando, cuál es la aprobación, en cuánto tiempo se está terminando el producto y tienes que reponer. Entonces,
Hay ya ciertas metodologías administrativas, financieras, para ver cuál es el comportamiento del consumidor. Entonces, surge también la crítica sobre si tenemos que perder nuestra privacidad y nuestra seguridad sin contraste a que nos den información gratuita. Les puedo contar una anécdota. Para que no les pase. Sí, Listen, por favor. Me han llamado por WhatsApp. Un número desconocido, pero la carita donde pones ahí tus datos era el logo de Viva. Y me han ofrecido que me iban a solucionar los problemas de interconectividad que yo tenía en el uso de datos para acceder al internet, para hacer mis llamadas y demás. Y me lo iban a hacer de forma gratuita. Lo único que tenía que hacer era repetirles o dictarles un código que iba a salir en el WhatsApp y que ellos mediante ese número iban a configurar de una mejor forma mi WhatsApp y iba a tener una interconectividad superior de 5G, bla, bla, bla. Pero ese tipo de anuncios ya los había visto en el TikTok o alguien me había comentado que es que tú cuando cambias de teléfono puedes hacer una solicitud de cambio de teléfono al WhatsApp y te mandan un código de seguridad. Será justamente ese código de seguridad el que querían que les dicte. Y por suerte me di cuenta a tiempo, me peleé, me insultaron, pero de lo que me di cuenta es que cada vez somos más vulnerables. Tema de la privacidad en función a mi número de teléfono, por ejemplo, ya la he perdido. Son empresas como las mismas de Viva o Entel o Tigo las que venden tus datos como número de teléfono, nombre, apellido y qué sé yo, a este tipo de empresas que te hacen estafas. O es a través del acceso a la búsqueda de información donde van copiando tus datos, tu IP y demás para hacerte más vulnerable. Entonces, si bien estamos hablando de ética y moral, ¿será ético el que las empresas administren nuestros datos y puedan comercializarnos? Pero peor aún, que puedan darle una mirada de mercancía, es decir, convertir a la persona y a sus datos en generación de riquezas. Esos dilemas son los que ahora estamos enfrentándonos. O el tema de los algoritmos que empiezan ya a encasillarte en temas de extracción cultural, ingresos, solo por tus rasgos físicos y por lo que estás llevando en la cara. Por eso es que les hablaba de un Black Mirror. Hay temas como el Instagram y hay otras aplicaciones que ahorita no me acuerdo que tienen también un espejo en el que evalúan y te categorizan por una cámara interna que ellos tienen que acceden a cuáles son tus rasgos físicos a partir de tu entorno, cuál es
más o menos tu nivel de ingresos económicos, el uso de la tecnología. Entonces ya estamos empezando a tener otros problemas. ¿Habrá problemas con el uso de la IA en la elaboración de mensajes? ¿Alguno de ustedes ya accede a estas inteligencias artificiales para mejorar sus procesos de tiempo en cuanto a la elaboración de productos, de informes y demás, o todavía? Bueno, ¿Cómo, sí, licenciado, yo algunas veces sí utilicé. cuál, cuál IA estás utilizando? Bueno, el más común que es el chat GPT. Excelente. Tiene que haber también tenemos que abrirnos al uso de estas nuevas tecnologías, pero además tenemos que conocerlas, uno, para usarlas a nuestro favor y dos, para controlar cómo es que se las está usando, pero ellas que no nos controlen a nosotros. Entonces hay que hacer también una evaluación crítica de la información que te está lanzando y te está derivando el ChatGPT, ¿qué otras hay? El Gemini, el DeepSeek, etcétera, etcétera. Pero ¿consideras que pueden surgir problemas derivados del uso de la inteligencia artificial en este nuestro contexto? ¿Qué problemas éticos pueden ver en el uso de la inteligencia artificial en, eh, en nuestras sociedades ahora? Dice tal vez que la información que nos da no puede ser de todo cierto. Claro. ¿Y cómo la puedo manipular entonces la información? Tendría que consultar, ¿no? Tal vez a otros medios. Definitivamente. El tema de la generación de imágenes, la generación de portadas, incluso parecidas a periódicos reconocidos o medios de distribución masiva, ya nos hace dudar de lo que estamos viendo. ¿Han visto ese problema ético del cangurito que quería viajar en avión? Si llegues una imagen hecha por IA. Claro, pero ha habido mucha gente que no se ha enterado de ese tema. Entonces, ese es el problema de que estamos sufriendo ahora con la inteligencia artificial. Pero ustedes me dirán, eso no es nuevo, o sí es nuevo. Dice problemas. Hay una compañera que me dice que está intentando entrar. Se había salido porque se ha ido la señal y quería volver a entrar y ya no puede. A ver, veremos. Daisy, pero no estoy con restricciones. Todos pueden volver a entrar. O Álvaro. Jessica dice. Jessica, qué raro, mira, no me sale ninguna petición. A ver, vamos a revisar rápidamente.
No, todos pueden ingresar. Que intenten nomás, por favor. Entonces Está bien. tenemos el tema del canguro. Muy bien. Entonces, ¿qué había pasado con el canguro? Que no podía subir al avión, bueno, que no podía tomar el vuelo. Y esto era una total mentira, ¿no? O cuál era el contexto del problema que se había dado. Creo que lo pusieron como bueno, sí, como creo que un acompañante emocional, o sea, o como un animalito que era de soporte emocional, algo así. Claro, y al final el problema es que no si podía viajar o no podía viajar, sino el tema es que nos hemos creído esa noticia, los que no tenían la información necesaria. Ahora, una de las preguntas que me hago dentro de ese contexto es si esto es nuevo y es solo fruto de la inteligencia artificial. Pero en realidad esto data de hace mucho tiempo y quiero que vean esto. ¿Tiene que ver la llegada temprana y bienvenida de las abejas y las flores con la comida? Bueno, es que el invierno pasado, uno de los más suaves que se recuerdan, ha tenido su efecto también en otros aspectos. Lo más importante de todo es que ha dado lugar a una cosecha de espaguetis excepcionalmente abundante. Las 2 últimas semanas de marzo son una época de ansiedad para el cultivador de espaguetis. Siempre existe la posibilidad de una helada tardía que, si bien no arruina por completo la cosecha, suele perjudicar el sabor y dificulta la obtención de los mejores precios en los mercados mundiales. Pero ahora estos peligros han pasado y la cosecha de espaguetis sigue adelante. El cultivo de espaguetis aquí en Suiza, por supuesto, no se lleva a cabo a una escala tan enorme como la de la industria italiana. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis visto fotos de las vastas plantaciones de espaguetis del Valle del Po. Sin embargo, para los suizos, suele ser más un asunto familiar. Otra razón por la que esto puede suponer un bache anual radica en la práctica desaparición del gorgojo del espagueti, la diminuta criatura cuyas depredaciones han causado mucha preocupación en el pasado. Tras la recolección, los espaguetis se dejan secar al cálido sol alpino. A muchas personas les sorprende que los espaguetis se produzcan con una longitud tan uniforme, pero esto es el resultado de muchos años de paciente esfuerzo por parte de los plantadores, que han conseguido producir los espaguetis perfectos. Y ahora la cosecha se celebra con una comida tradicional. Se brinda por la nueva cosecha en estos pocalinos. Y entonces entran los camareros con el plato ceremonial, y, por supuesto, se trata de espaguetis recogidos a primera hora del día, secados al sol y traídos frescos del huerto a la mesa en su mejor momento. Para los amantes de este plato, no hay nada como los auténticos espaguetis caseros. Hace unos 10 años atrás, hubieran creído esa información o no. Yo creo que sí, tal vez cuando era pequeño, cuando sentía que el sol me seguía, tal vez. Ha sido transmitida en televisión abierta, o sea, siempre ha habido una intención de tratar de manipularnos a través de discursos, mensajes, promesas, visiones, pero esto ahora sí ha aumentado con el tema de las tecnologías. Si ha podido ver el video, incluso es en blanco y negro y es de hace a ver, ¿cuándo ha aparecido la televisión a color? O sea, siempre ha habido la intención
de tratar de manipularnos como seres humanos. Entonces, ahora a través de la elaboración de imágenes, videos y demás falsos, lo que se quiere es transmitir mensajes, pero lastimosamente están vinculados al tema de discriminación, de odio, de tergiversar la verdad para que sigas hacia un movimiento, una ideología o una propuesta en la que hay nuevos administradores de poder. Entonces, ya se trata de usar la inteligencia artificial en función a la exclusión de minorías, porque si bien hay alternativas, no sé si el chat GPT, pero hay otras inteligencias artificiales que puedes usarlas sin tener una suscripción. Pero una vez que ya estás enganchado y te haces dependiente de la inteligencia artificial, te van a pedir que des una mensualidad, así como en los canales de Netflix y en estas otras plataformas, donde ya se ha hecho común que tengas que pagar una mensualidad para poder acceder a este servicio. Entonces, ¿será moralmente responsable el utilizar estas herramientas para manipular, distribuir o enganchar al nuevo consumidor? Ahí tenemos que ser críticos y ver cuál es el sentido también del consumo que estamos haciendo en redes sociales o en la tecnología y qué objetivo le estamos dando. Si va a ser solo el de ocio o el famoso monetizar para también generar ingresos. Aunque ya les hago esta consulta, digamos, de forma personal. En Bolivia se puede monetizar tema de redes sociales. Te pagan por hacer videos, por hacer stream, por hacer lives, o todavía no hemos llegado a eso. Dicen, sí hay aplicaciones que te pagan en Bolivia, pero así en TikTok, Live, eso. Si tienes una cuenta en el extranjero se puede, pero aquí no. Entonces lo que se hace es, ¿cómo se llaman a los que hacen contenido en TikTok, en YouTube? Influencer, creo. Entonces te vuelves un influencer para dar un estilo de vida, una forma de influenciar en cuáles van a ser tus compras. Si bien dices, a lo mejor la aplicación no te paga, pero si trato de difundir contenido a favor de un restaurante como, no sé si la conocen, La Sabrosa, o los hermanitos esos de Cochabamba, o donde tu producto va a ser recomendado por mi persona que es influencer, que es influyente en la decisión de los demás. Entonces sí, también estamos viviendo, pese a que no se monetice este tipo de redes sociales a través de la aplicación, sí estamos generando una condición de mercancía en función a la opinión, a los datos y a la experiencia del consumidor. Entonces ahí también tenemos que entrar en ese campo y ver una solución o tener una visión crítica de cuál tiene que ser nuestro comportamiento ante esta era digital. Ahora, aquí también, en algunos casos, es que dentro del algoritmo entran restricciones, ¿no? Sobre todo he podido ver en el YouTube o en el,
no sé si también en el Facebook o en el TikTok, pero hay ciertas palabras que no se pueden decir, como asesinato, muerte y una serie de palabras, ¿no es cierto? Que las tratan de camuflar, si quieren, con desvivimiento, pérdida de su esencia. Hay cosas que hablan así. Lo que me pareció muy chistoso es que esta red social, Facebook, también había incorporado incluso temas de racismo, de insultos dentro de su contenido, pero tiene una página que es Marketplace. Y en esta plataforma habían querido vender una laptop barata. Y les preguntan, bueno, quiero saber color y marca. Y les pone negro HDP, bloqueado por discriminación. Bueno, sigamos. Entonces, la otra tendencia que vemos que empezar a ver es cómo vamos a utilizar la ética en función al cuidado versus la ética de la justicia. ¿Se acuerdan del problema que habíamos identificado en el tema de la señora que se había sacado la leche, creo que era NAN o la leche para bebé sin tratando de no pagar por ella porque no tenía recursos? Pasa exactamente lo mismo. Hay dos perspectivas complementarias que se mantienen dentro de este análisis de lo que es correcto o incorrecto. Tenemos una ética de la justicia que es tradicional, que es, si quieren, las reglas del juego que hemos ido escribiendo a través del desarrollo de nuestras sociedades o el comportamiento dentro de nuestro territorio, que se convierten en reglas que deberían ser universales, deberían ser imparciales y deberían proteger los derechos, pero son más bien de justicia, más ligada a la visión de castigo. Y por el otro lado tenemos las éticas de cuidado que están relacionadas con las interacciones, la responsabilidad, el contexto, la empatía. Me van a creer o no, dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes, sobre todo hay un tema de la prevención antes que el castigo. Incluso dentro de nuestras fuerzas del orden, dentro de nuestra policía, el espíritu del trabajo que se tiene es de prevención. Entonces, conductas como la de respetar el paso de cebra, el semáforo, no conducir a altas velocidades, el no conducir en estado de ebriedad y demás, debería ser preventivo. O sea, el oficial más bien debería darte el tipo de conducta para que no cometas el delito. Pero ¿será coherente esa visión en nuestro contexto actual? ¿Sienten que hay una política de seguridad ciudadana en función a la prevención o es más bien al castigo? ¿Qué dirían ustedes? Desde su visión crítica de la realidad contemporánea. No, Liz, porque el mismo gobierno te da inseguridades.
excelente, muy interesante. En vez de prevenir, ayudar, ser conciliador, lo que está buscando es que te equivoques para ejecutar la multa, la sanción. Entonces, no estamos cumpliendo también con la ética del cuidado que está inscrita dentro de nuestras reglas del juego. Ahí también nosotros deberíamos ser críticos y demostrar que los planteamientos que se habían elegido en su momento eran de prevención y no de castigo o de justicia sin que prevalezca el tema humanitario. Pero bueno, entendida esa visión que es más importante la prevención que el castigo o el juzgamiento, también vamos a encontrar contradicciones y tratar de criticar hasta dónde son los límites que debemos tolerar. Entonces, una sociedad deberá tolerar a quienes promueven la intolerancia, es decir, no castigar los discursos de odio, no hacer negaciones históricas, el dejar pasar prácticas culturales que violan derechos humanos. Entonces, a través de la ética también tenemos que sacar a la luz, sacar de la caverna ciertas preguntas incómodas como esta. Es decir, cuestionarnos dónde vamos a trazar esa línea entre respetar la diversidad y defender nuestros valores universales. Y ahí, quieran o no, no simplemente hay una influencia de estos tres aspectos jerárquicos o de ideología que habíamos identificado. Siguen siendo parte de esta actuación el tema de la religión, las prácticas culturales o, si quieren, las autoridades culturales y las leyes impuestas. Entonces seguimos transitando en esas interrelaciones donde todos quieren manipular o quieren dirigirte a su posición, pero cuando no les conviene, tratan de romperla y hablan de respeto a la tradición, a la cultura, el respeto a los límites. Lo novedoso, entonces, en estas circunstancias es que también estamos empezando a generar problemas no solo de tipo social, sino también de tipo climático, que de alguna forma van a afectar a las futuras generaciones. Entonces, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, se está empezando a hablar de una ética intergeneracional, en la que, por ejemplo, el tema del cambio climático ha empezado a entrar en un debate mundial en el que te hablan de las futuras generaciones. ¿Qué mundo le estás dejando a tus hijos, a los hijos de tus hijos? Y hay dos tendencias. Una que te plantea que tenemos una responsabilidad actual en la que debemos conducir hacia una responsabilidad climática y que tenemos una deuda hacia las futuras generaciones, y otra que te dice que dado el avance de la tecnología y los procesos industriales que estamos viviendo, tienen que ser las futuras generaciones las que se encarguen a partir de estos nuevos descubrimientos, uso de inteligencia artificial, nuevas tecnologías que le estamos heredando, que solucionen el tema. Entonces, ¿cómo
considerar que ante ya dos posiciones, una se base en el derecho al desarrollo y a la productividad, y que la otra te diga que no, lo que tiene que primar es el respeto y el reconocimiento que viene ligada a la responsabilidad de las acciones que estamos haciendo actualmente y las repercusiones que éstas van a tener en el futuro. Y bueno, bajo esos mismos principios vamos a tener que no solo debatir sobre los grandes problemas que está teniendo la humanidad, nuestras sociedades, nuestras culturas, sino cómo también voy a poder practicar la ética en mi vida cotidiana. Desde esta concepción, a lo que se nos llama es que también incorporemos en nuestra toma de decisiones la ética en las decisiones diarias que van a definir nuestro carácter y nuestra vida. Y ahí es donde se va a influenciar lo que habíamos visto también en la anterior clase. ¿Cuáles son mis tomas de decisiones a nivel individual, a nivel familiar y a nivel laboral? Porque lo que puede pasar es que seas una persona muy ética, con una visión muy correcta, pero además castigadora en tu casa, y en tu trabajo seas totalmente lo contrario. Sumiso, que dejes pasar las cosas, que no asumas una posición ante los problemas de la compañía o de la empresa o de la institución. Entonces ahí tenemos que empezar a ejercitar cómo va a ser la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana. Y ahí les voy a dejar trabajo para el día lunes, que es muy sencillo. Quiero que durante esta semana me digan en las actividades que hayan realizado qué decisión consideran que ha sido ética en cualquier circunstancia de su trabajo, de su familia, de su interrelación dentro de la vida diaria, y me la comenten, analizando si ha sido una decisión ética, si lo han asumido, si les ha costado, si han tenido que analizarla mucho o les ha surgido de forma espontánea, pero para que me la comenten el día lunes. Y para ir terminando esta discusión, vamos a ver que desde mi punto de vista, en este nuevo siglo, en estas circunstancias, hay ciertas características desde el punto de la vista de la ética que podemos usar como herramienta para nuestro trabajo. Primero, incorporar lo intercultural. O sea, más bien hacer un diálogo con nuestra diversidad. Es decir, no asumir posiciones racistas, generacionales, de clase, sino hacer una apertura a nuestra diversidad social, cultural, económica. Empezar a ver que nuestra interrelación con la naturaleza debe incorporar decisiones éticas ecológicas. Es decir, que incluyan a la naturaleza y al futuro de nuestras generaciones. Entonces, debemos hacerlo estas decisiones de forma práctica, tratando de ser respetuosos, honestos, justos, responsables, para ayudar a nuestra comunidad y a nuestro entorno, es decir, a la naturaleza o a la madre tierra desde nuestra visión ancestral, para coadyuvar en el camino de lograr un futuro mejor.
Pero con esto también quiero motivarlos a que no pierdan una visión crítica. Siempre traten de cuestionar el poder, la injusticia, porque siempre nos van a tratar de manipular. Entonces, incluso no crean todo lo que yo les estoy diciendo, sino asúmanlo de una forma crítica. Porque al final esta herramienta de toma de decisiones es para ustedes. No es para imponerlas una forma de pensar, sino que a partir de su análisis ustedes puedan tomar mejores decisiones para ustedes, para su familia, para su comunidad y ojalá para su territorio enmarcado en el estado o en el país en el que estamos viviendo. Entonces, a partir de eso, debo reconocer que la ética no es un lujo filosófico, no es solo para los académicos que están interesados en el estudio de la filosofía y el comportamiento de la moral, sino que se trata de una herramienta necesaria que nos permita sobrevivir en las circunstancias actuales y futuras que se van a dar en estos procesos de desarrollo. Son las 9. ¿Está bien si nos quedamos aquí o quieren seguir avanzando y ir analizando algunas actividades? Está bien hasta aquí, licenciado. Muy bien, que es además en lo que hemos quedado. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, licenciado. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas, saludos. Hasta el lunes. Licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches.